Bienvenidos al entrenamiento para dueños de negocios y emprendedores. Mi nombre es Warhol Oliveira, soy el fundador de Warhol Media y antes de empezar quería agradecerte tu tiempo por estar del otro lado de la pantalla capacitándote en cómo hacer crecer tu negocio hoy. Así se llama el entrenamiento, la charla webinar de hoy en día y quiero contarte que además de entender cómo crecemos nuestro negocio de forma digital, vamos a enfocarnos en cómo es el cliente hoy. Vamos a ver que el cliente ha ido sufriendo una serie de transformaciones a lo largo del tiempo que ha cambiado la forma en que compra, la forma en que consume la información. Vamos a entender cómo relacionarnos con él para poder involucrarnos en nuestra comunidad de clientes y también fundamentalmente vamos a entender cómo operan las agencias de marketing digital, cómo es que hacen crecer los negocios en los medios digitales. Porque si nosotros entendemos eso, vamos a poder ser autónomos y autosuficientes y vamos a poder hacer crecer nuestros negocios, que es lo que nos interesa. Entonces, ¿para quién es este entrenamiento? Este entrenamiento es para las personas que quieren hacer crecer su negocio, que quieren atraer clientes nuevos y generar ventas, que quieren promover sus servicios o productos en los medios digitales y que quieren crear marca y que eso te lleve a ventas. ¿Ok? Este entrenamiento es para emprendedores y dueños de negocio. Entonces, ¿qué es lo que vas a aprender? Vas a aprender cómo obtener clientes hoy. ¿Ok? Es súper importante. ¿Por qué? Porque todos queremos hacer crecer nuestro negocio, pero tenemos un gran problema. Los emprendedores nos enfrentamos con un problema inmenso. Y en este entrenamiento vamos a desenmarañar el problema y vamos a darte herramientas para que puedas superarlo y puedas efectivamente hacer crecer tu negocio, porque en realidad todos queremos hacer crecer nuestro negocio. Lo importante es entender cómo es que crecen los negocios hoy y qué significa que tu negocio crezca. Nosotros definimos hacer crecer tu negocio, esto es fundamental que lo entendamos, como un proceso. ¿Qué quiero decir? El proceso consta de lo siguiente. Posicionar tu marca ahí afuera hace que las personas sepan que existís y te valoren. Si saben que existís y te valoran, querrán hacer negocios con vos. Si mucha gente hace negocios con vos y se siguen interesando por tu marca, entonces creas una comunidad alrededor de tu marca. Si tenés una comunidad alrededor de tu marca, ¿sí? Muchos clientes que te valoran, generás ventas. Y si constantemente repetís este proceso, aumentás tus ventas de manera constante y a eso es lo que nosotros llamamos hacer crecer tu negocio. Es un proceso y consta de los siguientes pasos. Estos son los conceptos clave entonces que tenemos que incorporar. Valor, marca, comunidad, proceso, ventas. Los negocios crecen cuando hay valor percibido por el cliente. Se crea una marca fuerte, se crea una comunidad alrededor de esa marca que nos lleva a ventas. Y esto es un proceso, no es una receta para aplicar en una hora y pum, voilà, tengo un negocio de $1 millón. No funciona así, es un proceso y en eso te vamos a entrenar hoy, a desenmarañar ese proceso y entender cada una de las partes para que las puedas aplicar en tu negocio. Antes de empezar, un poquito de historia, para que sepan quién les está dando esta charla. Mi nombre es, como les decía, Warhol Oliveira, soy emprendedor serial, experto en comunicación digital y estrategia, emprendedor desde toda la vida. Empecé creando la división niños a los 12 años en el negocio import-export de mi madre. Venían los clientes, venían con hijos y yo desarrollé un sistema para venderles a los hijos. Después, a los 18 años, fundé Vamos a Imprimir. Vendíamos en esa época, hace 16 años, por blogs, mailing y Google AdWords, cuando era completamente casi desconocido. Luego en Inglaterra, en Londres, fundé The Argentinian Pizza Supper Club y me nombraron uno de los mejores restaurant pop-ups de la ciudad de Londres por la revista Time Out London en el 2014. Vendíamos entonces por Twitter y por Meetups, siempre digital. Bueno, después fundé la primera cena secreta masiva
En Chile en esa época vendíamos ya por Instagram, estamos hablando hace 5 años atrás. Después fundé los ñoquis del 29, se convirtió en la cena secreta más convocante de Santiago, 100% venta online a través de productos de retargeting. Fundamos Casting de Chef, otro emprendimiento digital relacionado con la gastronomía. Fundé Warhol Media con el objetivo de liberar 77 millones de personas para el año 2040. Soy músico, tengo 4 discos de estudio publicados. Uno en Buenos Aires, uno en Londres, 2 en Santiago de Chile. Trabajé con el productor de los Rolling Stones, algo que me daba mucho orgullo. Y tengo encima 2 giras internacionales con mi banda. Les quiero contar un poco qué es esto de liberar 77 millones de personas para el 2040. Antes de que empecemos, quiero que sepan que solamente 9 de cada 100 personas en el mundo es emprendedora. Si sos emprendedor, si estás del otro lado y tenés un emprendimiento, quiero que sepas que sos parte del 9% del mundo que emprende. Sos parte de la minoría absoluta. Solo 9 de cada 100 personas en el mundo son emprendedores y el 91% restante son esclavos de algo. De su trabajo, de sus miedos, de las opiniones de los demás, de su falta de oportunidades, de su inexperiencia. En definitiva, no es libre. En Warhol Media entendemos que el emprendimiento es la capacidad de tomar las riendas de tu propia vida y dedicarte a generar un negocio alrededor de lo que te apasiona, convirtiéndote en una persona libre. Entonces, yo quiero contribuir a ese 1% que falta para que 1 de cada 10 personas sea emprendedora, sea libre y pueda vivir de lo que verdaderamente ama hacer todos los días. Por eso, a través de Warhol Media, ayudamos a los emprendedores con estrategia digital a mantenerse en el mercado y hacer crecer sus negocios, y con educación y entrenamiento, creando nuevos emprendedores y empoderándolos. Por eso esta charla, por eso creemos en la ley del 1%, pequeños cambios hacen grandes diferencias. Por eso Warhol Media tiene el rol social de donar ese 1% de su ganancia para redirigir estos recursos a programas de educación para jóvenes en situación de vulnerabilidad, equipándolos con el conocimiento y las herramientas necesarias para convertirlos en emprendedores y poder transformar su realidad y la de su círculo más próximo. Creemos en la libertad como el máximo valor a defender, en la pasión por lo que haces como el motor que genera felicidad y en el emprendimiento como herramienta para poder transformar la realidad. Entonces, tenemos el objetivo de educarte, de mostrarte cómo funciona el mundo nuevo. Que el mundo nuevo es digital y tiene reglas nuevas, reglas que tenés que empezar a incorporar. Google dijo que el futuro de la publicidad es omnicanal. El mundo digital es un mundo móvil, compuesto de muchos canales digitales. Anteriormente, veníamos de Hollywood, donde estaba centralizado en un grupo de personas que centralizaban en un único canal, donde ellos producían todo el contenido y otros lo consumían. Llámense Hollywood, CNN, los grandes medios, la televisión de antes, etc. Lo que teníamos era que unos producían y otros consumían y no había alternativa. Ahora me voy a permitir una analogía con Star Wars, porque cambiamos de los medios masivos a los medios de las masas. ¿Ok? Entonces, los que tienen plata, grandes capitales, son el imperio. Los otros, la rebelión, nosotros, digamos, tenemos la fuerza. ¿Pero qué es la fuerza? El imperio se comunicaba con mensajes directos, unicanales al consumidor, como flechas, como podemos ver en la imagen. Utilizaban un presupuesto gigante para poder llevar cualquier mensaje a un público para controlarlo. Y la repetición de este mensaje constante fortalecía un share of mind. La rebelión, en cambio, como pueden ver en la ilustración, es un nodo, es una red, es una comunidad, donde hay mensajes que circulan entre los usuarios libremente. El contenido de verdadero valor se viraliza solo, y si logramos fidelizar una tribu de gente, podemos contar con ella para que comuniquen nuestros mensajes usando la fuerza. Entonces, el imperio cree que con dinero lo puede dominar todo, y los que usamos la fuerza no necesitamos grandes dineros para movilizar nuestro mensaje, porque nuestro mensaje no lo imponemos nosotros, sino que la misma gente se lo comparte entre sí.
¿ok? Entonces acá vemos la principal diferencia entre la publicidad tradicional que interrumpe y el marketing de contenidos que tiene ventajas porque aporta valor. El marketing de contenido aporta información que el cliente valora y por ende la relación con él es distinta y por ende así es como los contenidos van circulando solos porque la gente tiene ganas de compartir ese valor que encontró en los medios digitales, en esta red, en esta comunidad, con otras personas. ¿Ok? Y esto explica por qué el consumidor cambió y ahora lo vamos a ver con más detalle. ¿Cómo era antes? ¿Cómo es hoy? ¿Y cómo será mañana? Antes comprabas 50% por pasado. Lo que te habían dicho de cómo fueron las cosas, lo que te había dicho tu papá de cómo fueron las cosas, y 50% por publicidad, que te interrumpía. Por ejemplo, tu papá tenía un coche Ford, te dijo toda la vida que Ford era bueno, cuando te compraste tu primer auto te compraste un Ford porque era lo que conocías, comprabas por pasado. La otra forma era que la publicidad te interrumpía tanto que terminabas comprando. Hoy, en cambio, ya podemos ver que aparecen los otros, con un 33% de cómo compran los consumidores. ¿Quiénes son los otros? Básicamente es lo que dice un amigo. Y ese amigo está en Internet. Te metiste en Amazon, por ejemplo, y un Axel 444 dejó un review, dejó un comentario que te hace entender algo nuevo que viene de otros. Un nuevo componente de psicología del comprador moderno en línea. Entonces, ¿qué es lo que haces hoy cuando querés comprar algo? Por ejemplo, algo electrónico. Buscas comentarios de otros en Amazon. Buscas opiniones de otras personas que no conoces, pero que te dan un contexto y te brindan información. Por eso existen todos esos videos de unboxing, de reviews, por eso existen sitios como TripAdvisor, por eso existen las calificaciones en las webs, por eso la gente hoy en día, antes de comprar, se fija en lo que dijeron los otros. Los teóricos del marketing estiman que en el futuro el 60% de las compras del mañana van a ser por las experiencias o los comentarios de otros. O sea, el uso de la fuerza. Y esto coincide con la llegada al mercado de los millennials. Tenemos una nueva generación y nos tenemos que preguntar quiénes son las nuevas generaciones, cómo son y por qué es importante entenderlas. Porque si estamos a hablar de atraer clientes, necesitamos saber cómo es que son estos clientes. Y este es un dato importante porque los millennials para el 2025 van a conformar el 75% de la población activa del mundo. Todo lo tenemos que hacer en sintonía con esta generación porque es el 75% del mercado. Entonces, ¿cómo son los millennials? Son nativos digitales, consumen mucho internet, les gusta estar informados y para ellos las redes sociales son prioridad. ¿Ok? Los millennials pasan 125 horas al mes en dispositivos móviles. El 90% tiene un smartphone, defienden el medio ambiente, el 95% prefiere las redes sociales, este es un dato importantísimo, el 30% usa tablets y les gusta viajar y la vida saludable. Ahora tenemos una generación nueva, que son la generación Z, que es la que viene después de los millennials. Ya representan el 40% de los consumidores y acá hay un dato terrible, que es el 79% de los generación Z está incómodo cuando lo alejas del smartphone. Tienen una reacción más fuerte de rechazo a la violencia, son los verdaderos nativos digitales, ya nacieron en un mundo completamente digital. Y el 72% de esta generación quiere ser emprendedor, quiere tener su propio negocio. Después tenemos los freelance. Para el 2020, el 40% de la fuerza laboral ya son freelance y contratistas independientes. Y también tenemos a los nómades globales, que son personas que se pierden la división entre trabajar y viajar, trabajan viajando o viajan trabajando.
son ciudadanos globales y lo que buscan son comunidad y nuevas experiencias. Y acá aparece un factor muy importante al que un teórico del marketing llama el gemelo digital, o en inglés The Digital Twin. El Digital Twin busca constantemente experiencias que lo hagan perpetuar este éxito, belleza, impecabilidad digital que vemos, y está dispuesto a pagar más por verse más guapo y más exitoso. Y acá tenemos un ejemplo de un gemelo digital. En Instagram la realidad es fantástica y en la vida realidad, bueno, cuesta mucho más trabajo. El gemelo digital siempre se levanta peinado, siempre se levanta maquillado, nunca lo ves en el baño cagando, come en los mejores restaurantes, siempre está de viaje, siempre está en lugares VIP y se lo pasa a lo grande, va a los mejores conciertos. La verdad que la vida del gemelo digital, que es la que muestra la gente en las redes, es fantástica, ¿ok? No tiene ni un problema ni un drama y proyecta una imagen perfecta, como si fuese una máscara, que no vive la persona real que está detrás del gemelo digital, que vive un montón de cosas para llegar a esa foto o a ese momento que el gemelo digital comparte. Esta foto que estamos viendo es una foto real tomada en el Ice Cream Museum, que es un museo pensado para que puedas ir y sacarte grandes fotos para Instagram. O sea, es un negocio pensado para el gemelo digital, no para las personas. Porque las personas están dispuestas a pagar lo que sea por experiencias, productos y servicios que hagan que su gemelo digital se siga viendo mejor, siga siendo mejor y siga llamando la atención. Y esto es lo que genera un montón de oportunidades de negocio que aparecen para que estos gemelos guapos digitales puedan existir. Por eso es clave tener algo en tu negocio que sea instagramiable en cada emprendimiento. Necesitas algo que el gemelo digital pueda consumir porque acabamos de ver que el gemelo digital está dispuesto a pagar grandes sumas de dinero para seguir siendo guapo, exitoso en sus redes sociales. Entonces, ahora empezamos a entender que necesitamos tener un pulso emocional para generar engagement. Engagement en inglés se puede traducir por compromiso o fidelidad. Para que nuestra comunidad sienta compromiso o fidelidad hacia nosotros, necesitamos trabajar un pulso emocional. Si no tenemos historias que emocionen, si no tenemos conexión emocional, no hay un negocio posible con los millennials, ni mucho menos con la generación Z. Mientras ustedes tratan todo el tiempo de vender y de vender y de vender y publican y que vendo y que te vendo y que te vendo, la única emoción que generan es rechazo. Y esto tienen que entenderlo porque las redes sociales, social media, es impulsado por la emoción. Tenés que tener un pulso emocional de lo que a la gente le importa. Entonces, ¿vos creés que a la gente le importa lo que vos tenés para vender? ¿O creés que le importa lo que puede hacer más exitoso a su gemelo digital? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Entonces, por ejemplo, acá estamos viendo la cartografía cultural de BuzzFeed que publicó qué es lo que más comparte la gente. Digamos, ahí tenemos cada bolita significa lo que comparte la gente. Y aparece un fenómeno interesante en palabras de Carlos Muñoz, y es que hay shares que son involuntarios. ¿Qué significa? Te despertás a las 8 de la mañana, estás medio dormido, seleccionás lo mejor que te llegaba a tus grupos, te mandaron videos graciosos, videos de nalgas, videos de esto, y le das share a todos tus grupos, o sea que antes de ir al baño ya estás reenviando mierda. Esto es un fenómeno que apareció, el share involuntario. Y el 80% de las compartidas, siguiendo la cartografía cultural de BuzzFeed, de lo que más comparte la gente, el 80% de lo que la gente comparte se sitúa en estas 4 categorías. Estas son las 4 categorías donde el 80% de lo compartido cabe. Inspiracional, cómico o divertido, hermoso o útil. Las marcas que controlen las emociones son las que más penetración en el mercado van a lograr en esta nueva era. Y lo que estamos viendo en el centro
es el sentido de pertenencia que hay en estos 4 cuadrantes. Es el sentido de pertenencia a una tribu. Por ejemplo, yo soy emprendedor, me identifico con otros emprendedores y me gusta juntarme con otros emprendedores. Mi tribu son los dueños de negocio, o como les llamo yo, los emprendedores dueños. La diferencia entre la tribu y el nicho es que la tribu se quiere juntar con otras personas de su misma tribu. ¿Sí? Entonces, la tribu tiene un fuerte sentido de pertenencia. Si no hay sentido de pertenencia, es muy difícil que las cosas se viralicen. De vuelta, vamos a entender mejor entonces a esta nueva generación, porque si no la entienden, se van a ir a la quiebra. ¿Ok? Acá tenemos la historia de los canales de marketing, de 1 a infinito. El marketing era un medio específico y ahora son infinitos medios, con infinitos públicos y con infinitas formas de vivir en esa red social. Cuando, por ejemplo, una mujer casada con hijos está en Facebook, está en modo familiar, en modo divertirme. Cuando la misma mujer está en Pinterest, está en modo aspiracional, porque ve todas las cosas que le gustaría incorporar a su vida. Cómo le gustaría decorar su cuarto, cómo le gustaría decorar su living, qué muebles le gustaría comprar, a dónde le gustaría ir de vacaciones. Entonces, a esa persona, en Facebook, sería más conveniente que le hablemos de familia y de entretenimiento, y en Pinterest de cómo nuestro producto puede mejorar su vida. Es muy distinto, por eso hay infinitos públicos con infinitas plataformas, con infinitas formas de consumir y de relacionarse la información. Acá lo que estamos viendo es el consumo de televisión versus digital. Ya vemos que lo digital sobrepasó ampliamente la televisión, particularmente en el 2016, donde se da el quiebre, donde se igualaron. A partir del 2016, lo digital viene superando más y más y más y más a la televisión, y también vemos el tiempo de televisión cómo iba decreyendo y el tiempo de lo digital, YouTube, Netflix, etcétera, cómo iba aumentando. Entonces tenemos un consumidor súper segmentado, súper emocional y que cada vez pasa más tiempo en lo digital. Y acá lo que estamos viendo es el gasto publicitario en una versus en otra y el tiempo que la gente pasa entre el móvil y su computador. Guarda con los datos, con estos costos de publicidad y por dónde está gastando las grandes compañías, porque se está empezando a volcar el gasto publicitario a lo digital. Eso va a significar que por oferta y demanda el costo de los anuncios va a subir. Entonces, dentro de un par de años no vas a poder competir porque las grandes platas, los grandes dineros que anteriormente estaban destinados para hacer publicidad en los medios tradicionales, se van a volcar a los digitales, lo que va a hacer que el costo de anunciar suba. Entonces, vos, Susana, que estás mirando ahí este entrenamiento, no vas a poder publicar tu negocio de servicios de belleza en las redes sociales porque vas a estar compitiendo contra los grandes capitales que antes estaban en la tele, y ese va a ser el comienzo del fin de tu negocio. Entonces, ahora vamos a pasar a ver algunos datos duros, globales, para que dimensionen lo que se viene y sobre todo lo que ya está pasando. Estos son datos sacados de Hootsuite, que es una plataforma que comparte un montón de estas estadísticas. Las pueden revisar buscándolas en internet. Acá tenemos la penetración de internet en la región. Como podemos ver, por ejemplo, en Sudamérica es el 72% tiene internet. O sea, de cada 10 personas, 7 tienen internet. Después, el uso de las redes sociales. No hay mucha diferencia entre el 67% con el 72%. Por ejemplo, en Sudamérica, van a ver que si se van para el primer mundo, estos números obviamente aumentan. Acá tenemos las redes sociales más usadas, ¿sí? Con datos de enero del 2020. Número 1, Facebook. Muchas veces creemos que Facebook ya lo dejaron de usar. Lo que quizás dejó de usar fue la generación Z, algunos de los millennials, pero muchísima gente
sigue usando Facebook, que sigue siendo una gran plataforma, sobre todo para hacer marketing. La mejor herramienta de la historia del marketing es el anuncio de Facebook. En la historia de la humanidad no hay una herramienta más poderosa que la que ha creado Facebook. Tenemos Facebook, YouTube, WhatsApp y Messenger en las primeras plataformas. Después vienen las plataformas chinas, Weixin y WeChat, y después viene Instagram. Entonces, acá tenemos el perfil de la audiencia a la que se hacen anuncios en Facebook. Fíjense que, por ejemplo, si nos fijamos los hombres, el 20% entre 25 y 34 años, el 10% entre 35 y 44, y tenemos un 10% mayor a 45 años. Sigue siendo un dato importante. La gente adulta, la que tiene el poder de compra, está en Facebook, ¿ok? Si miramos en Instagram, sucede lo contrario. Se centra más entre 18 y 34 años, la gran mayoría. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver un poquito de lo que pasa en el digital. Tenemos una población en el mundo de 7,7 billones de personas y el 49% de ellos es activo en redes sociales. O sea, una de cada dos personas está activa en redes sociales. ¿Y vos estás haciendo anuncios en redes sociales? Porque uno de cada dos está ahí. Miren este dato. 6 horas y 43 minutos por cada usuario de Internet es el promedio de consumo de Internet por día. La gente pasa casi 7 horas en Internet. Es una locura este dato. Y la gente pasa 3 horas y 22 minutos usando Internet desde sus dispositivos móviles. Y 92% de las personas tienen Internet en el teléfono. Entonces, acá viene el dato más importante de todos. Estos son los datos en billones de dólares, o sea, miles de millones, de las industrias de e-commerce. Y fíjense, por ejemplo, no sé, la industria del fashion y la belleza mueve 620 miles de millones de dólares por año. ¿Ok? Y estos son los porcentajes de crecimiento del e-commerce. Son negocios que están creciendo a tasas de 2 dígitos. 18%, 18%, 13%, 19% por año. ¿Ok? Y acá llegamos ya a lo más importante, que es la capacidad de atención de las personas. Si tu anuncio dura menos de 10 segundos, tenés al 90% del público. Si tu anuncio dura menos de 20 segundos, perdiste al 20%. Y si tu anuncio dura más de 5 minutos, solamente tenés la atención del 9% del público. ¿Esto qué significa? La escuela de la televisión eran intervalos de 1 hora. En un intervalo de 1 hora, algo de 3 minutos, era una pieza completamente razonable. Pero los tiempos cambiaron y ahora, si tu anuncio dura más de 10 segundos, empezás a perder audiencia. Fíjate, más de 60 segundos, menos de la mitad de la gente va a ver tu anuncio. Entonces, empezamos a ver algo que Google publicó un paper académico que se llama Micromomentos, de lectura obligada, donde habla de que hay una nueva percepción del tiempo en las redes sociales. ¿Qué significa esto? Cuando estás en la pantalla y las personas recuerden que pasan 7 horas por día en la pantalla, los segundos tienen una percepción distinta. 8 segundos es el tiempo que vos tenés para contar todo. La pregunta es ¿cómo lo haces? Entonces, comentan la ciencia de los micromomentos. Tenés 8 segundos para capturar la atención de la gente. Si en 8 segundos no capturaste la atención de la gente, perdiste la atención de la gente y perdiste la atención de ese cliente, perdiste la plata que le pusiste a ese anuncio y perdiste ventas. Tus primeros 8 segundos de cualquier anuncio que hagas tienen que ir al hueso, tienen que capturar la atención de la persona. Tenés 15 segundos para contar una historia entretenida en Instagram y tenés 60 segundos para generar un posteo de valor en Instagram.
120 segundos para hacer un posteo de valor en Facebook, 180 segundos si es que tenés superfans y tenés 420 segundos si ya sos el campeón de los campeones y tenés una audiencia que te quiere. 420 segundos es el límite hasta donde te podés estirar. Entonces, el cliente cambió, la forma de consumir la información cambió, la forma de hacer marketing cambió, la forma de percibir el tiempo cambió, o sea, cambió absolutamente todo. Lo único que no cambió sos vos. Cambió el consumidor, la forma de hablarle, la forma de que consume información, cambió todo. Y vos te preguntás, ¿por qué no vendés o por qué te cuesta tanto? Y es que cambió todo menos vos y seguís haciendo lo mismo de siempre, que encima ya no funciona. Entonces, ahora vamos a ver hacia dónde tenés que cambiar tu información, tu comunicación y qué es lo que tenés que hacer para que puedas hacer crecer tu negocio. Y el secreto está en lo siguiente: viralidad, valor y venta. ¿Qué significa? Necesitas viralidad para que las personas compartan un contenido que sea percibido de valor, para que genere dos cosas: que las personas sepan quién sos y por otro lado se interesen en lo que haces. Y ya vimos anteriormente que si el contenido no tiene emociones y si no está dirigido a una tribu que tenga ganas de juntarse entre ellos, no va a generar resultados. Sin contenido no hay venta en el mundo nuevo omnicanal. Punto. ¿Recuerdan que les mencioné que teníamos un problema? Ahora vamos a ver cuál es ese problema. Pero antes, veamos primero qué es lo que hacen las agencias buenas para que podamos entender cómo es que generan los resultados a los negocios, por ejemplo, para atraer clientes y generar ventas, qué es lo que todos queremos. Y es lo que les decía antes. Necesitas entender cómo se maneja una agencia buena para que puedas empezar a incorporar estas herramientas en tu negocio. Esta forma de pensar que es distinta, ¿ok? Primero que nada, una agencia buena trabaja a nivel estratégico. Y el nivel estratégico es solamente identificar cómo ir desde A hasta B, cuál es el contenido que va a activar a la audiencia, cuál es la emoción que vas a hablar, que vas a transmitir, cuáles son los contenidos que son virales, o sea, que son motivacionales, divertidos, bellos o útiles. Y en esta etapa de pensamiento estratégico no estoy pensando, por ejemplo, en qué voy a postear en Instagram, qué voy a postear en Facebook. No, lo que estoy posteando es cuál es mi contenido. ¿Cuál es el contenido que va a generar, activar la audiencia a la que yo me quiero dirigir? Después el segundo nivel es el nivel táctico, ¿ok? El nivel táctico es experimentación. Este nivel implica, ahora sí, ya de agarrar lo que hice antes y canalizarlo a las plataformas diferentes, teniendo en cuenta cuál es el tono de cada plataforma. O sea, lo que les decía antes, no es lo mismo Facebook que Pinterest, por ejemplo. Entonces, adapto ese contenido estratégico a las distintas plataformas. Recién ahí, pero todavía no publiqué nada, ¿me entendés? Recién ahí empiezo a hacer el nivel de contacto. El nivel de contacto, ¿sí?, tiene que ver con comenzar a trabajar sobre cuál es la forma de contacto con el cliente, con qué forma me voy a relacionar con el cliente. Va a ser por WhatsApp, va a ser por Messenger, va a ser por mail, etc. Y luego tenemos el nivel de ejecución que ya involucra automatizaciones a través de bases de datos, con problemas como ClickFunnels, Stripe y Hootsuite, que son problemas de manejo de base de datos donde hay una red armada entre el mail, el Messenger, su teléfono, su correo y se pueden automatizar campañas para generar reventas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo,
a modo de ejemplo, me gustaría que repasemos un poco lo que hace Warhol Media para que identificamos cómo es que hay que pensar la forma del proceso de venta digital. Nosotros tenemos una primera parte de inteligencia, ¿sí?, que implica la estrategia y la creatividad. Luego tenemos una parte de distribución y después tenemos una parte de producción. Ok, entonces, ¿qué significa la estrategia? Significa acercar el punto A al punto B. El punto A es donde estoy, el punto B es cómo quiero ir, es identificar cuál es el camino que hay que hacer para llegar ahí. ¿Ok? Luego viene la creatividad, porque ya dijimos que ese camino se realiza a través de contenido. Entonces, hay que identificar cuáles son esos contenidos que funcionan alineados con los resultados que nosotros queremos generar. Una vez que el contenido está identificado, hay que producirlo. ¿Ok? Y una vez que está producido, hay que distribuirlo. O sea, hay que utilizar los medios de pago para poner anuncios para que el contenido que se creó le llegue enfrente a la pantalla a la persona que le tiene que llegar, con la estrategia a la que le tiene que llegar. Y entonces eso va a generar interacciones. Eso va a generar que la gente responda, envíe mensajes de comentarios. Entonces, identifico el contenido que tengo que crear, creo el contenido, distribuyo el contenido para que lo vean las personas que lo tienen que ver, se empieza a generar una comunidad y administro las interacciones de esa comunidad. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver más en detalle este proceso, porque esto es lo que hace una agencia, esto es lo que deberías estar haciendo vos para hacer crecer tu negocio, identificar estos procesos. Entonces, ¿cómo identificás estos procesos? Te vas respondiendo una serie de preguntas. Por ejemplo, la parte de estrategia. ¿Quién sos? ¿Qué vendés? Vos me decís, vendo zapatos. ¿Qué pasa si yo te digo, vendo la experiencia de caminar libre de problemas? Entonces, de repente, claro, fabrico zapatos, pero en realidad vendo otra cosa. ¿Me entendés? Por ejemplo, Warhol Media no vende servicios de agencia. Warhol Media vende libertad, porque nosotros liberamos a los emprendedores del estrés que les genera el no saber cómo administrar sus redes, el no saber cómo hacer crecer sus negocios. Eso es lo que nosotros nos enfocamos en la libertad. Entonces vos, ¿en qué te vas a enfocar? ¿Quién es tu cliente y qué problema tiene? O sea, ¿cómo es tu cliente? ¿Cómo es esa comunidad, esa tribu? ¿Qué problema tiene? ¿Y cómo le solucionás vos el problema? ¿Se lo solucionás con un producto, con un servicio? ¿De qué manera? ¿En dónde estás y a dónde querés ir? ¿Y cómo aportás valor? ¿Cómo le aportás valor a la comunidad para que la comunidad te quiera seguir? Porque era lo que hablábamos al principio. No se trata de interrumpir la vida de la persona, sino se trata de aportarle valor para que quiera quedarse ahí y ser parte de nuestra comunidad. Después pasamos a la creatividad. Entonces, una vez que identificamos lo anterior, nos empezamos a preguntar, ¿qué contenido va a hacer que le capte la atención del cliente? Ya vimos que si nosotros le queremos vender todo el tiempo, no vamos a atraer la atención. También vimos que ese contenido tiene que ser corto. Tenemos poco tiempo para capturar la atención del cliente. Entonces, ¿qué contenido se va a hacer viral? ¿Qué emoción va a tocar? Por ejemplo, hace poco hubo una publicidad que se hizo viral, que si no me equivoco era de Ford, y la publicidad estaba basada en perritos, en unos perritos labradores, creo, una familia. Y era una familia de madre, así con los hijos, con los perritos. Y la gente compartía el video porque era emocional y después aparecía el auto, o sea, no hablaban del auto. Buscaron hacer un producto viral y se enfocaron en qué emoción voy a transmitir para que la gente quiera compartirlo. ¿Vos te pensás que la gente va a querer compartir tu video de 1 minuto que diga, sí, nosotros hicimos esta cuestión y bla, 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 qué sé yo, que comprame? ¿Estás cagado? Entonces, en la parte de la creatividad, lo importante es entender cuáles son las historias que cuenta tu marca. ¿Cuál es la historia que cuenta tu marca? Es súper importante. Es súper importante empezar a hablar de historias, porque son lo que tocan las emociones y es lo que hace que la gente se fije en nosotros. Entonces, después viene la parte de la distribución del contenido que creamos. Entonces,
Los medios digitales te permiten segmentar públicos, se llaman públicos, con intereses, ¿sí? Entonces, si yo tengo identificada a mi audiencia, a mi tribu, sé qué intereses tienen, sé qué edad tienen. Si sé qué intereses y qué edad tienen, y me puse a pensar cuál es el contenido que les va a tocar sus emociones, entonces, a través de la distribución de los medios de pago, o sea, los anuncios, le pongo ese contenido enfrente de los ojos para que sepan de mi existencia. Y la viralidad, el contenido de viralidad, es el que atrae a la gente. El contenido de valor es el que fideliza a la gente una vez que lo atrajo. Y el contenido de venta es el que aparece ahí y pumba, te vende. Entonces, ¿cuáles son los públicos? ¿Dónde están? ¿Qué intereses tienen? ¿Cómo les llegas? Y luego, la creación de la comunidad, al aportar el valor sobre los temas de interés de la comunidad, le vas dando forma. ¿Ok? ¿Cómo le das forma a tu comunidad y cómo la haces crecer? Por ejemplo, para que nos entendamos, en Warhol Media, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos todo el tiempo dando valor a los dueños de negocio y a los emprendedores para solucionarles el problema que sabe que tiene o que no saben que tiene. Muchos emprendedores no saben que tienen que crear marca y comunidad. Entonces nosotros ayudamos a que se den cuenta de eso. Esa es la forma en que nosotros hacemos que la gente esté pendiente de nosotros para que en algún momento nos quiera comprar. Pero a mí no me interesa si me quieran comprar hoy o mañana. A mí lo que me interesa es dar valor. Yo no estoy todo el día ahí chingui, chingui, te vendo, sino que estoy dando valor, para que en algún momento, cuando tenga una consulta y diga, necesito hacer esto, y yo sea la primera persona que se le aparezca en la cabeza de él. Porque hay un dato importante y es que el cliente recorre el 70% del camino de compra a esta altura, ya lo recorre solo. Los clientes saben más del producto que los mismos vendedores. El cliente hoy cuando va a la tienda ya sabe más del producto que el mismo vendedor. No necesita que el vendedor le venda. ¿Me entendés? El cliente se vende solo. Y bueno, y por último, tenemos interacción, que significa que esos contenidos que pusimos a circular generan comentarios e interacciones y que nosotros nos encargamos de responderlas y de generar más interacción. Entonces la pregunta es, ¿cómo generamos más interacciones? ¿Ok? Y bueno, en producción, ¿qué diseños, fotografías, piezas de video necesitamos para alimentar ese sistema? Entonces, eso se le podría llamar de alguna manera el mapa del tesoro. Eso es lo que hacemos nosotros. Creamos el mapa del tesoro y salimos a buscarlo para entregártelo. Porque, ¿cómo encontramos un tesoro? Vos sabés que hay un tesoro. Vender más, crecer tu negocio, capturar nuevos clientes. Pero no sabés dónde está ese tesoro. Entonces, primero creás el mapa del tesoro, que es la estrategia, la creatividad y la distribución y la interacción. Y con el mapa del tesoro creado, empezás a encontrar ese tesoro en el valor de la comunidad que vas creando. Entonces, ¿estamos de acuerdo con esta frase? La vida de tu negocio depende de la comunicación con tu cliente. Y eso significa saber quién es, saber dónde está, saber dónde lo vas a encontrar y cómo comunicarte con él. Finalmente, llegamos al problema, y es que los dueños de negocio tenemos un problema importante cuando queremos hacer crecer nuestros negocios, que es el siguiente. No tenés las herramientas para diferenciar una agencia que sabe de una que no sabe. Entonces, estás poniendo la parte más importante de tu negocio en alguien que no sabes si te va a dar buenos resultados. O sea, estás compitiendo con alguien, con un competidor, y tu competidor puede aprovechar el tiempo que vos no estás listo para sacarte ventaja. Entonces, es crucial saber a quién darle la parte más importante de nuestro negocio. Conversemos, acá estamos disponibles para ustedes. Agenda una llamada con nosotros para que podamos guiarte sin cargo y que juntos identifiquemos cuáles de nuestros programas o servicios se ajustan a vos. Saludos, emprendedor, dueño de negocio, que la fuerza te acompañe. Let's talk y agendemos una llamada siguiendo el botón que figura aquí debajo. Que estén bien.